¿Para qué sirve un psicólogo? ¿O para qué nos sirve la psicología? El psicólogo es una persona que debe analizar o estudiar el comportamiento, los sentimientos, las formas de expresión, la forma de pensar de los seres humanos. No es un doctor, no es un mago que nos va a dar soluciones para nuestra vida diaria. Yo lo entiendo como un guía que cuando tú te sientes mal, cuando nos sentimos mal del cuerpo, cuando nos duele la garganta, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele una pierna, vamos al doctor y buscamos un especialista que pueda ayudarnos. Cuando nos duele el alma, cuando nos duele el amor, cuando nos duele algo en nuestro interior, la mejor forma o lo correcto debería ser acudir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo está preparado justamente para eso, para ver nuestra parte interior, nuestra parte a veces inconsciente. A lo mejor suena muy frío lo que voy a decir, pero así está especificado. Se supone que nosotros tenemos una parte de un 10% en la que actuamos de forma consciente y el 90% de nuestro actuar es de manera inconsciente. Por nuestras vivencias en la infancia, por nuestros recuerdos, por nuestra forma de percibir la vida, por todo aquello que nos va formando como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, pues a lo mejor recurrir a la guía de un psicólogo que nos pueda decir, que nos pueda orientar en cómo vivir mejor. Así como decimos que no hay verdades absolutas, no hay felicidad absoluta o no hay una regla para la felicidad. Cada uno de nosotros debe aprender a ser feliz. ¿Cómo? Con los elementos que tenemos a nuestro alcance, con lo que la vida nos da, con lo que nosotros nos forjamos. En ese caminar o en ese sentido, en esa búsqueda de la felicidad que tal vez todos tenemos en la vida, bueno, el psicólogo puede ser una compañía, un guía que te diga qué es lo que tú debes hacer o lo que puedes hacer o cuáles son las herramientas a tu alcance para cumplir con esa felicidad. Pero también debemos tomar en cuenta que el psicólogo no te va a dar recetas mágicas. El psicólogo no es tu papá, no es tu mamá, no es una ley que te va a decir tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y eso es igual a felicidad o eso es igual a la solución de tus problemas. Él te va a orientar y está en ti, en tu conciencia, en tu razonamiento, en tu determinación, en tu voluntad, seguir los pasos que él te indica para saber si realmente es el camino correcto para la solución que tú estás buscando. Para la solución que sea, siempre que se trate pues de una queja, como les decía al inicio, de una queja de tu alma, de un sentir de tu alma, de un problema de tu alma, de tu ser interior. Y bueno, en esta búsqueda de la psicología, a lo largo de los años, se ha podido establecer que es una ciencia, se han logrado hacer mediciones. Ha sido difícil porque es una ciencia blanda, no es una ciencia dura, no es una ciencia como las matemáticas, como la física, como la química, que te puede dar una fórmula y 2 más 2 siempre va a ser 4, o 5 por 3 siempre va a ser 15. Pero en medio de ese devenir de la historia y de las investigaciones, la psicología se ha ya consolidado como una ciencia blanda, pero una ciencia. Entonces, eso ha permitido que se vaya dividiendo. ¿Por qué se ha ido dividiendo? Porque no podemos enfocar o limitar la psicología a un solo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, no podemos decir la psicología solo la encuentras en los problemas sentimentales que tienes con tus hijos o con tu pareja. No, eso sería coartarla, eso sería ponerle un cerco demasiado primitivo. ¿Por qué? Porque la psicología abarca prácticamente todos los aspectos de tu vida. Tras esa búsqueda por conformarla a una ciencia o en ese devenir de la psicología, bueno, pues esta se ha ido dividiendo en áreas específicas de estudio. Por ejemplo, la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología de la salud, la psicología organizacional, la psicología social, la psicología experimental, la neuropsicología, la psicología del deporte, la psicología ambiental, la psicología forense y criminal. Son algunas de las ramas de las más reconocidas o de las más aplicadas. Y cada una, aunque abarca temas muy específicos, si lo analizamos al final, tiene una sola raíz o tiene una sola causa. ¿Y cuál es esa causa? Nosotros, el ser humano. ¿Cómo te desarrollas en el deporte? ¿Te desarrollas bien o te desarrollas mal o te desarrollas medianamente bien por lo que fuiste en la infancia? Seguramente sí. ¿Por tus emociones? ¿Por lo que te alienta? ¿Por lo que te motiva? Seguramente sí. ¿Cómo te desarrollas en la educación?
por cómo fuiste en la infancia, por tu capacidad o por la capacidad que tuvieron en tu familia de rodearte de amor o de ser carente de este? Seguramente sí. ¿Cómo se desarrolla una sociedad, una cultura? ¿Cómo eres una mejor sociedad o una peor sociedad? Por lo bueno o malo que sean sus integrantes, y esa bondad o esa maldad, ¿en dónde radica? En tu infancia, en tus experiencias, en tu educación, en cómo te formaron tus padres, en si no tuviste padres, en si tuviste amor, en si no tuviste amor, en si tuviste exceso de amor. Yo creo que precisamente por eso la psicología se ha dividido en tantas partes, porque está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Para ser un poquito más puntuales, vamos a decir, la psicología educativa. La psicología educativa, bueno, pues se encarga de analizar todos esos procesos que te llevan a un desarrollo cognitivo mejor o peor, ¿no? Dependiendo de cuál sea o de a qué persona estemos analizando o estudiando. Y también de descubrir los elementos que son necesarios para que ese proceso cognitivo llegue a los mejores niveles. La psicología clínica como tal, bueno, determina cuáles son aquellos síntomas, aquellas patologías que te llevan a conducirte de una u de otra forma. La psicología organizacional, que hoy se aplica en las empresas y que te permite determinar si la gente que va a trabajar contigo, si la gente que va a trabajar en una empresa, para qué es capaz, si es capaz o apta para el trabajo que fue a solicitar o que va a desarrollar. Y también a través de la psicología organizacional podemos determinar pues algunos métodos, algunas aplicaciones de test para saber si las personas tienen las cualidades o las aptitudes que tú requieres para el desempeño laboral que van a tener. Nuestras fallas, nuestras obsesiones, las actitudes o nuestras características obsesivas, y cómo, si no las logramos controlar, nos pueden llevar a tal límite de vivir en soledad, y no precisamente porque sea lo que se busca, sino porque eres incapaz de relacionarte con los demás, porque primero están tus obsesiones. Está Los chicos no lloran, que también es una película muy fuerte, pero bastante interesante. Obviamente La naranja mecánica de Stanley Kubrick, que es un clásico, que yo creo que fue de las primeras películas hace más de 4 décadas que impactaron por su crudeza en ese momento. A lo mejor si hoy la comparamos con las películas actuales, no hay tanta crudeza, pero muy profunda y también muy característica de una época en particular. Atracción fatal, la de Mujer soltera busca, que también es una película que, además de clínica, como les decía hace un momento, enfoca o abarca muchas áreas, podría aplicarse perfectamente a la psicología criminal. Y bueno, en psicología de la salud está La escafandra y la mariposa, es una película de 2007 muy interesante. A lo mejor en algunas partes se les puede hacer un poco lenta, pero interesante, y el tema les va a gustar. Memento, del año 2000, y Yo soy Sam. Yo soy Sam también es una película estremecedora que retrata de manera muy puntual la capacidad de raciocinio, la capacidad de amar, la capacidad de tratar de ser normal, entre comillas, de una persona que presenta ciertos problemas pues que le impiden llevar una vida diaria como los demás, y sin embargo el amor es el elemento o el factor maravilloso que casi todo lo cura, ¿no? Y en psicología organizacional, bueno, pues está Wall Street, que es un clásico y que les podría dar muchos tips de cómo son las sociedades laborales. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, pero creo que en los últimos años se podría aplicar a cualquier parte del mundo. Cómo ese estrés, cómo esa vida laboral te va robando la parte de tu individualidad y sobre todo de tus capacidades emocionales, de tu voluntad y de tu riqueza como ser humano. Y bueno, también está En busca de la felicidad, que también es un clásico, y Erin Brockovich, que está basada en un caso de la vida real y que ahí nos habla no solamente de la cuestión laboral, de la cuestión del trabajo, sino de la determinación de una mujer que no sabe nada por aprenderlo todo. Así que véanla, es muy interesante. En psicología social está justamente El experimento, que ha tenido muchos nombres y es una película muy, muy dura, muy fuerte, que habla de un experimento pues nada
digamos, terrible, para mí terrible, porque fue una práctica social que se hizo hace muchos años, una práctica psicológica, perdón, que se hizo hace muchos años, en la que se metió a la cárcel a gente que no había cometido ningún delito, de manera voluntaria. Y les dan a cada uno un rol: tú eres prisionero por esto, tú eres prisionero por esto, tú eres prisionero por esto. Tú eres el cuidador de los prisioneros, tú eres el director de la prisión. Y los encierran en una cárcel o en un simulador de una cárcel. Y cómo, sabiendo que yo no soy criminal, que yo no soy director de la cárcel, cómo es nuestro proceso psicológico, que eso también podría aplicar a la psicología social, en esas realidades que no existen y que nosotros creamos. Cómo es tan fuerte que una vez empezando el experimento, el que es cancerbero llega a sentirse tan dueño de su papel que es capaz de infligir dolor y los castigos más brutales a los prisioneros que no son criminales, que no son prisioneros. Entonces es una película muy fuerte, pero bastante reveladora. Bueno, ya están conociendo todo el esquema de Juanita, porque aquí anda dando vueltas. También está American History X, que también es una historia impactante, una película impactante y muy reveladora. Y en cuanto a la neuropsicología o a las películas relacionadas con este tema, podríamos ver Despertares, que es una película de 1990 y que en su momento, bueno, pues revolucionó o dio mucho de qué hablar, porque justamente habla de un padecimiento, de una enfermedad que es muy difícil de tratar, y un médico encuentra una fórmula que, por lo menos por momentos, te puede regresar a tu realidad. Y a pesar de que es muy triste, es muy interesante verla, sobre todo para quienes les gusta la neuropsicología. También tenemos Rayman, que es una película de 1988 y creo que es de las primeras en hablar, en tocar el tema del autismo y darle ese sentido humano a esas personas que enfrentan pues esta enfermedad o esta deficiencia que no les permite comunicarse con el mundo exterior, pero que pueden sentir y que pueden sentir de manera bastante profunda. Y bueno, en psicología del deporte un clásico es Rocky. Todos creo que la hemos visto y retrata a la perfección esa motivación que necesitas, esa hambre de triunfo, de ser alguien, de demostrarle al mundo que puedes hacer bien las cosas. Invictus, que es una película que, aunque nos habla del deporte, también retrata una realidad muy, muy cruda, como es pues la que vivieron en esos años, y bueno, que todavía la viven en cuestión del racismo en muchas sociedades. Carros de Fuego también es otra película relacionada con la psicología del deporte. En cuanto a psicología ambiental, yo les recomendaría que vieran El Último Camino. No sé, es una película reciente, es de 2009, y narra el escape o el camino el que van recorriendo un padre y un hijo en un mundo que está completamente devastado, en un mundo donde no hay plantas, donde no hay animales, donde prácticamente ya no hay seres humanos, porque nos lo fuimos acabando poco a poco. Es algo estremecedora, pero les va a gustar. El planeta de los simios, el origen, también podría aplicar a la psicología ambiental. Y Los hijos del hombre, esa cinta también es bastante reveladora del futuro que a veces no queremos o pareciera que no nos interesa prever. Y una película de la década de los 70 que se llama Cuando el destino nos alcance. Ojalá y tengan la oportunidad de verla. Bueno, en psicología forense y criminal está el clásico, que es El silencio de los inocentes, que, bueno, justamente nos habla de un psicólogo que va más allá de todos los límites, con una inteligencia increíble, y cómo esa inteligencia se puede aplicar o desarrollar en los temas de criminalidad más atroces. Las dos caras de la verdad, que también es una película excelente, porque retrata la psicología de un joven enfermo que es capaz de engañar a todo un juzgado, a un abogado, a jueces, a todo un sector de la sociedad, y de una manera magistral, con esa inteligencia perversa que le caracteriza. Y Seven, que yo también consideraría un clásico de la psicología criminal que no se puede perder. Así que bueno, pues ya hemos platicado un poco de qué es la psicología, qué hacen los psicólogos. Espero que les haya gustado. Bueno, por hoy terminamos. Espero que pronto estaremos hablando de más temas, de temas
comunes, de temas interesantes y sobre todo, ojalá y que con lo que hemos platicado lleguemos a una reflexión muy sencilla, pero bastante significativa, y es que los psicólogos pueden ser una guía para enseñarnos a vivir mejor. Gracias.